Muy bien, un aplauso para Tamara, un aplauso. Bárbaro. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Están pasándolo bien? No oigo nada. ¿Están pasándolo bien? Bien, bien. Ahora vamos a llegar a una hora muy importante porque vamos a estudiar este libro, la palabra de Dios. Y quiero decirte algo, Dios te quiere hablar por medio de su palabra. Ahora la tendencia, llegamos aquí, la silla muy cómoda, algunos se ponen ahí, viste, después de un tiempo, chao, dormido. Te voy a dar permiso de hacer algo. Si ves a alguien al lado tuyo que se duerme, dale un codazo, decirle así, despertate viejo, hacerlo así, despertate viejo, porque tenés que escuchar la palabra de Dios. Antes de comenzar nuestro estudio, les voy a invitar a ponerse de pie y vamos a orar a Dios. Todos de pie, por favor. Vos sabéis algo, que anoche Dios habló a tu corazón y hoy Él te quiere hablar. Y importante es decirle así, Dios, háblame a mí. Dios, háblame a mí. En silencio de tu corazón decirle así, Dios, háblame a mí. Querido Señor, te pedimos que en esta hora de estudio tú nos hables. Háblanos pues por medio de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Todo este año, en esta temporada, estamos hablando de ¿qué? Amor eterno. Amor eterno, más que una pasión. Vos sabés que anoche escuchamos de Andrés, de este texto, Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Vos sabés que el trasfondo de ese texto es así. El pueblo de Israel había pecado contra Dios. Estaban en desobediencia a Dios. Ellos aún estaban en cautiverio. Y aquí está el profeta Jeremías, el profeta de llanto. ¿Y sabe lo que él está diciendo? Él está dando ¿qué? Un pantallazo de esperanza. Y está hablando de lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Y Dios dice así, con amor eterno te he amado. Escúchame, quiero decirte algo. Por ahí estás y nunca has sabido algo de amor. No tenéis el concepto claro de amor. Pero te quiero decir, Dios te ha amado con ese amor eterno. Y ese amor eterno no depende de quién sos, no depende de lo que haces. Él te ama a pesar de todo lo que has hecho y todo lo que sos. En esta semana vamos a ver en este concepto de este amor eterno, pero pensarlo así. Este amor eterno, justamente este texto, era el himno de la salvación de Israel. Uno ha dicho así, ese amor eterno no se puede explicarlo, sino que hay que aceptarlo, hay que experimentarlo. Después hay que anunciarlo y celebrarlo con himnos y con testimonio. Escúchame, sería imposible para mí y para cualquier persona explicártelo. Vos tenés que aceptarlo, vos tenés que abrazarlo, tenés que experimentarlo. Y en esta semana vamos a ver a alguien que realmente experimentó el amor de Dios. Su nombre era Juan, Juan el amado. Vamos a ver desde su punto de vista. Ahora, quiero que sepas algo. La Biblia habla de él, el discípulo a quien amaba Jesús. Quiero decirte algo. No era lo que uno ama a Dios. Es que Dios ama. Escúchame. Yo no provengo de un hogar cristiano. ¿Cuántos de ustedes no vienen de un hogar cristiano? Levanten la mano. Muchos de ustedes. Yo no era así. No sabía lo que era el amor de un padre. Pero un día llegué a entender de ese amor eterno que Dios me amaba a mí. Así es Juan. Y Juan
va a explicarnos cómo es ese amor, cómo es el amor de Dios. Ahora, en este concepto, vamos a ver lo que dice el texto bíblico ahí, en Juan 21. Aquí dice así: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Dejamos ahí. Ahí Pedro, ese discípulo, Juan el amado, aquel que fue amado por Dios. Escúchame, chica y muchacho. Vamos a caminar con Juan. Vamos a ver cómo Dios le amó a Juan. Y vamos a ver cómo Dios te ama a ti. Pero en nuestro estudio sobre Juan el amado, vamos a observar 5 pruebas de amor. En 5 días vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, ese amor de Dios, hay que conocer la persona de Cristo. Ese es el estudio de hoy. En un momento vamos a ver. Mírenme, muchachos. Tenés que conocer la persona de Cristo para conocer el amor de Dios. Es imposible tener y conocer el amor de Dios sin conocer la persona de Cristo. Ese va a ser el primer estudio. El segundo estudio, hay que crecer y participar de la comunión con Cristo. Después de conocer a Cristo, tienes que crecer. Vamos a observar cómo es el hecho de crecer y después participar en comunión con Cristo. Escúchame, una vez que hayas llegado a conocerle, vas a crecer en Él. En esta semana, ustedes que ya han puesto su fe en Cristo, va a ser una semana de crecimiento y vas a saber cómo puedes participar en ese amor con Cristo. El tercer estudio, vamos a ver lo siguiente. Hay que conquistar por el poder de Cristo. Vos sabés que vamos a ver que hay luchas en la vida cristiana. Hay luchas que tenéis ahí. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos esas luchas. Pero en ese tercer estudio vamos a ver cómo podemos conquistar por el poder de Cristo. Algo sensacional, algo importante. En el cuarto estudio, vamos a ver cómo hay que cumplir con el plan de Cristo. Escúchame, cada uno de ustedes, mírame aquí. Dios tiene un plan para tu vida, un plan maravilloso para tu vida, más allá de toda comprensión. Andrés Fernández Paz habló aquí anoche, nos dijo cómo él llegó aquí. Cuando él llegó aquí, no tenía la más mínima idea de todo el plan de Dios para su vida. Y por ahí vos tampoco. Pero quiero decirte algo. En ese cuarto estudio vamos a ver cómo uno puede cumplir con el plan de Cristo. Y después el último estudio, el último día, hay que comprometerse ante la pronta venida de Cristo. Vamos a ver que Juan nos va a hablar de que esta persona, Cristo Jesús, que sí nació en Belén, que vivió una vida perfecta, que caminó aquí, después que fue crucificado, resucitó de los muertos, ascendió al cielo. Un día muy pronto vendrá. Y vamos a ver esa verdad en el último estudio. Pero ahora vamos a ver lo siguiente. Hay que conocer a la persona de Cristo. Ahora quiero que paras ahí para hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué sabéis de Él? Es imposible conocer a alguien que no conoces, ¿viste? No sabes quién es Jesucristo. ¿Qué tiene que ver contigo hoy? Vos, ¿dónde estás viviendo? Algunos, mira, yo llegué a Palabra de Vida y no tenía ninguna idea de Jesús. Y yo me preguntaba, un muchacho rebelde, ¿qué tiene que ver conmigo? Y es una gran pregunta, ¿qué tiene que ver contigo? Y después, ¿cómo puedo conocerle? Ahora, vamos a observar en un momento algo importante. ¿Cómo llegas a conocer a alguien? Miren aquí a las pantallas y vamos a ver algo que sí nos interesa a todos. Veamos.
Sonido. No oigo nada, muchachos. ¿No hay sonido? Bueno. Mira lo que pasa. Ok. Miren aquí. Quiero tener los dos capitanes aquí conmigo. ¿Dónde están? Capitán de rojo, capitán de azul. Dale un aplauso a los capitanes. Necesito el micrófono. Ahora, Guillermo Clauser, vamos a dar puntos aquí. Esta pregunta vale 1000 puntos. Ven aquí. ¿Azul va a estar bien o no? Vamos. ¿Rojo, sí o no? ¡Azul! ¡Vamos, azul! Vamos a ver ahora. ¿Listo? Nadie puede decir nada. Musa, ¿eh? ¿Quién hizo aquel gol? Maradona. ¿Quién hizo el gol? ¿No sabes? Nada. ¿Quién sabe quién hizo el gol? Kempes, el matador Kempes, ¿no? ¿En qué mundial fue? No sé. ¿En qué mundial fue? 78. 1000 puntos para él. ¡Ey! No se vaya, vení aquí. No te dije que había terminado con vos, vení aquí. ¿Contra quién? ¿No? No sé. Holanda. Ahora pará. Quédense aquí, teneme esto. ¿Puedes ver? No. ¿Seguro? Sí. Bueno. ¿Cuántos dedos tiene levantado? ¿Cuántos vos tenés levantados? No, él. Ah. Vamos. 10. ¿Cuánto? 10. ¿Sí o no? Ponéselo. Ponételo. ¿Cuántos dedos tiene levantado? 3. No. Ahora, ¿qué pasa? Escúcheme, vení. No podés conocer a alguien si ni sabes su nombre. Ni tampoco puedes conocer si no ves. Hay que ver. Dale un aplauso, Justamente es así. Hay que conocer a la persona de Jesucristo. Pero no puedes conocer si no sabes cómo se llama. ¿Cómo puedes conocer a esa persona si no le has visto? Vos sabés que Juan va a utilizar la palabra ver más de 100 veces en su evangelio. Y él nos va a hablar de una persona que sí, él había visto. Sí, él había conocido. Y vamos a ver a esa persona. Y justamente, ¿sabes qué? Tenía muchos nombres. La verdad es que él tenía por lo menos 7 nombres, después 7 títulos. Pero hemos elegido solo 3. Escúchame, chico, muchacho. Es sensacional conocer a la persona de Cristo. Pero si no sabes cómo se llama, será imposible conocerle. Vamos a ver el primer nombre que se habla aquí en el Evangelio de Juan. Es el Verbo de Dios, es el Verbo de Dios. Dice así el texto bíblico. Justamente
Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Vos sabés qué? Era tan importante ese título de Cristo que Juan le llamó a Jesús el Verbo, no solamente en su Evangelio, ahí en capítulo 1, versículo 1, versículo 14, sino también él le llamó el Verbo y en 1 Juan 1:1 y después 5:7. Pero después, observan, el último escrito de Juan, el Apocalipsis. Escúchame, el Apocalipsis habla de las cosas finales. Y ahí vamos a ver en el capítulo 19, cuando Cristo viene ahí y está montado sobre un caballo blanco y va venciendo y dice, ese es el Verbo de Dios. Pregunto yo, ¿qué significa eso? ¿Qué significa verbo? Pues vemos aquí, viene de la palabra logos en el griego. Pero ¿sabes qué? En el texto en español dice verbo. Escúchame, ¿sabes lo que me encanta de eso? Un verbo, cuando hablas de formar una oración, un verbo habla de acción, de acción, de acción. Y significa que una palabra, pensamiento, significa un concepto y expresión. ¿Sabe lo que está diciendo? Jesucristo. Jesucristo es justamente el pensamiento, el concepto y la expresión de Dios. Chicas y muchachos, si yo estoy aquí y digo, no sabes nada. Si pongo a alguien aquí que habla en otro idioma, francés, salvo los que hablan en francés, no van a saber. Pero Jesucristo es el Verbo de Dios, la expresión de Dios. Es algo sensacional. Fíjense así, Él es aquel pensamiento. Pero quiero que observen cómo Él es el Verbo, cómo se expresa. Él está aquí para expresar cómo es Dios. En primer lugar, es el verbo exacto de Dios. ¿Vos queréis saber algo de Dios? Él es el verbo exacto de Dios. Exactamente. El verbo exacto de Dios, algo importante. Justamente un calco es Dios, pero es exacto. Exacto. Me encanta cómo dice la Escritura. Observen. Cristo dijo así, cuando hablamos del verbo exacto de Dios. Observen, las palabras, fíjense, las palabras revelan cómo somos y qué está en nuestra mente y corazón. Para saber algo de vos, cómo sos, solamente me pongo al lado tuyo, te escucho hablar y después justamente palabras revelan cómo somos y qué está en nuestra mente. Así que Jesucristo, siendo el Verbo de Dios, revela el corazón y la mente de Dios. Chicas y muchachos, ¿queréis saber algo del corazón de Dios? De la mente de Dios. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Jesucristo es ese Verbo. Es el Verbo de Dios. Fíjate cómo Cristo dijo en Juan 14:9. Él dijo así, en Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estaba ahí los discípulos. Muéstranos el Padre, está bien. Y él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Exactamente. ¿Queréis saber cómo es Dios? Si te hablo de Dios, tenéis un concepto lejano. ¿Cómo dibujás a Dios? ¿Cómo es? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan, en Colosenses dice así, Él es la imagen del Dios invisible. Chicas, muchachos, miren aquí. Vos no podéis ver a Dios. Dios es visible, pero Cristo lo hace visible. Porque dice así, Él es la imagen del Dios invisible. La palabra griega ahí es ekon, es la copia exacta, es el molde. El molde. Viste, a veces la gente
te mira a vos, dice, mira, qué calco del viejo, che. O chica, qué parecía a la madre. Pero era más así. Era exactamente Dios mismo. Algo importante. Representación perfecta manifestada. Él es el verbo exacto de Dios. Un gran amigo mío y gran maestro bíblico dijo así, el doctor Pentecost. Quiero que piensen, Hay que pensar aquí, no hay que navegar, hay que pensar. El doctor Pentecost dijo así, nunca conocerás más del Padre de lo que conocéis del Hijo, y nunca conocerás más del Hijo de lo que conocéis de la palabra de Dios. Vos te decís, sí, yo conozco al Padre. No, nunca vas a conocer más del Padre que conocéis del Hijo. Y mírenme aquí, nunca conoceréis más del Hijo de Dios que conocéis de la palabra de Dios. Muchos de ustedes nunca han tenido una Biblia, menos una cantidad, nunca ha estudiado la Biblia. ¿Queréis conocer más de Cristo? Él está en las páginas de la Biblia. Él está ahí revelado. Nunca conocéis más del Padre de lo que conocéis del Hijo, y nunca conoceréis más del Hijo de lo que conocéis de la palabra de Dios. Él es el verbo exacto. Pero también, aparte de ser el verbo exacto, esa expresión exacta de Dios es el verbo eterno de Dios. ¿Viste este texto? Con amor eterno te ha hablado, te ha amado. Pero Él es el verbo eterno. Fíjense conmigo, dice así, Juan 1, 1 y 2. En el principio era el verbo. Paren ahí. Miren aquí. Principio. En el principio. ¿Vos sabés que 3 veces en la Biblia habla en el principio, en el principio, en el principio? En 3 libros de la Biblia, en 3 libros. Primero Génesis 1:1. En el principio Dios creó el mundo. Después aquí, en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, era en el principio con Dios. Pero sabes que también en 1 Juan habla también del principio, pero son 3 conceptos diferentes. En Génesis 1:1, ¿sabes lo que está diciendo? En el principio de la creación. Pero Cristo aquí, cuando está hablando de Él en el principio, era antes aún de la creación. En el principio era el verbo. Miren aquí. Hay algo en la gramática que se llama el tiempo imperfecto, que significa que era en forma constante. Vos sabés que Cristo siempre era en forma constante. Antes que el mundo fuese, Cristo estaba, Jesús estaba, el verbo eterno de Dios. En los conceptos teológicos los llamamos la preexistencia de Cristo. Escúcheme. Antes que nació en Belén, estaba con el Padre, el verbo eterno de Dios. ¿Sabes cómo Él te puede amar con amor eterno? Porque Él es eterno, Él es eterno, Él es eterno. Algo bueno. Siendo eterno, estaba antes de todo mal y después de todo mal. ¿Qué significa, chicas y muchachos, aquí? Que Él puede resolver el problema del mal. Él antes de mal, después de mal, antes de que comenzase el tiempo. El verbo eterno de Dios. Juan habla nuevamente. Jesús dijo así: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Chicas y muchachos, vos decís, pero ¿qué me importa? ¿Sabes por qué? Porque si Él no es eterno, no te puede dar vida eterna. No tenía principio, no tenía fin. Por tanto, su amor no tiene principio, no tiene fin, porque Él es amor. Algo importante, el verbo eterno de Dios. Pero la Biblia habla más de su eternidad. Miqueas, el profeta, dice: sus salidas son
desde el principio, desde los días de la eternidad. Estaba Cristo. Escúcheme, en un momento van a ver qué importante es. Porque antes del mal, después del mal, antes de Satanás, después de Satanás. Qué importante, Miqueas. Pero Juan el Bautista dijo así: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, antes de todo, primero que yo. Y por último aquí, Jesús dijo en Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Chicas y muchachos, cuando hablamos de esta persona, Jesucristo, una persona que tienes que conocer, Él es la expresión de Dios, Él es el verbo de Dios. Él es justamente el verbo exacto, exactamente Dios. Es el verbo eterno, siempre antes que el mundo fuese. Algo importantísimo, importantísimo. ¿Sabe qué? Quiero que observen algo. Que este verbo de Dios, que es justamente un verbo exacto, un verbo eterno, también es un verbo enérgico. ¿Qué queremos decir por eso? Ese creador. Fíjate, Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y observan, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren aquí, quiero que observen ahí. Todas las cosas por Él fueron hechas. Aquí hay un verbo perfecto. ¿Sabe lo que significa? Un tiempo exacto. Un tiempo completo. Por ejemplo, en el año 1978, Argentina salió campeón del mundo. Es un hecho completo. ¿Sabe lo que quiere decir? Que no hay evolución. Que no hay evolución teísta. No hay ninguna clase de evolución. Porque Él es el creador. Mira, muchacho, mírenme aquí. Él te hizo a vos, y 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 a mí. Todas las cosas. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Miren aquí. Este verbo enérgico es el creador. ¿Sabes quién murió en la cruz por tu pecado? Mírenme aquí. Muchachos, aquí en el medio. Mírenme, todos aquí. Mírenme. ¿Sabe quién murió en la cruz por vos? Tu creador. Dios. Dios. Andrés citó este texto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién murió? El Creador. Por sus criaturas. ¡Increíble! Hay que conocer a esa persona. Hay que conocer a esa persona. El verbo enérgico de Dios. Ahora quiero decirte otra cosa, míreme. Él creó todas las cosas. Muchachos, Dios no creó basura. ¿Sabe lo que el pecado te quiere decir? Sos basura. Dios no creó basura. No sos. Sos una criatura. Una criatura. Parte de su creación. Yo sé lo que es sentirme basura. Porque vivía en basura. Algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Pero Dios no creó basura. Su creación fue perfecta. Algo sensacional. El verbo enérgico de Dios. Así que el verbo exacto, eterno, enérgico. Pero Romanos 11:36 dice así.
porque de Él es el principio, y por Él es el poder, y para Él es el propósito. Son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira, Él es el principio, Él es el poder, Él es el propósito. ¿Vos conocéis a esa persona así? Pero también, ¿sabes qué? Sería imposible conocer a ese verbo. El verbo exacto, el verbo eterno, el verbo enérgico, si no fuese el verbo encarnado. Encarnado. Mira lo que dice el texto en Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne. Fue hecho carne. ¿Sabes de lo que estamos hablando? De su nacimiento en Belén. Fue hecho carne, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. La palabra ahí es tabernaculó. Vivió entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él se hizo hombre. Mira aquí. Tiene un cuerpo, pero sin pecado. Enfrentó hambre, sed, cansancio, sin pecado. Enfrentó al diablo con toda la tentación, pero sin pecado. Pero vos, escúchame, vos puedes conocer a un hombre y su nombre es Jesucristo, el Verbo encarnado de Dios. ¿Y cómo es ese concepto de su encarnación? Juan dice así en 1 Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Miren aquí. ¿Sabe lo que dice ese texto? Lo que hemos oído, oyeron su voz. Oyeron su voz. Oyeron su voz. Vos decís, pero ¿cómo puedo oír su voz? Por medio de la palabra de Dios, pero ellos oyeron su voz. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Miren aquí. Vos sabés que en el texto original hay 3 palabras claves para ver. Está la palabra vistazo. Está la palabra una mirada demorada ahí, ¿viste? Y después está el verbo ver, estudiar en forma detallada. Un día estuvimos aquí, siempre damos un estudio sobre lo que es el amor, el sexo, el matrimonio y lo que es justamente el sexo puro. Entonces, después yo tomé algunas preguntas. Un muchacho levantó la mano. Me dijo, ¿qué hago yo? Estoy en Buenos Aires, subo al colectivo, ahí sube una chica hermosísima. ¿Qué hago? Me tapo los ojos y digo, no puedes ver, no puedes ver. Yo dije, no. Un vistazo decís, si es linda, decís, así, gloria a Dios. Me miró, pero yo dije, cuidado con la segunda y tercera. Bueno, una semana después con ese muchacho estuvimos en Buenos Aires afuera tomando un café. Hablando un poco de las cosas de Dios, de repente él dice, amén. Después yo dije, pero no sé qué pasa con ese muchacho, debe estar disfrutando de la Biblia. Dice, amén. Después dijo, gloria a Dios. Paré. De repente él dijo, aleluya. Yo dije, ¿pero qué es eso? Dijiste un vistazo, pero mira, viejo, cuando dijiste aleluya, era esa mirada detenida con el hecho de ver detalles examinándola. Cuidado. Cuando dice aquí que hemos visto con nuestros ojos, ese último verbo, examinarlo detalladamente, con detalles. Escúchame, Juan está diciendo, yo le examiné, estuve con él, vi sus milagros, observé lo que hizo, le escuché sus sermones. Mira, muchacho, levanta la cabeza, porque él te ama.
y dice así: yo estoy diciendo que le toqué en un cuerpo, aún después de la resurrección, un cuerpo tal como el mío, es real, el Verbo encarnado. Escúchame, hay un Dios, su nombre es Jesucristo. Él es el Verbo exacto, tal como Dios es. Es el Verbo eterno desde el principio. Es el Verbo enérgico, creó al mundo. Es el Verbo encarnado, se hizo hombre. Y Él vino al mundo, se hizo hombre. ¿Sabe por qué vino al mundo? Él vino al mundo para el hombre, para que el hombre pudiera ir al cielo con Él. El Verbo de Dios, el Verbo de Dios. Pero rápidamente, no solamente el Verbo de Dios, pero vemos que Jesús, siendo el Verbo exacto de Dios, el Verbo eterno de Dios, el Verbo enérgico de Dios y el Verbo encarnado de Dios. Pero hay otro título. Dice, Él es la luz de Dios, la luz de Dios. Ese término se usa 36 veces, luz. Juan lo dice así: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece. Y observen, realmente la mejor forma para traducir esto era, y las tinieblas no podían vencer la luz, no podían comprender la luz. Escúchame, hay una teoría falsa, se llama dualismo, que hay dos poderes, Satanás y Cristo, y luchan. No, Señor, no, Señor. Vos sabés que Dios es luz, Jesucristo es luz, la palabra es luz. Y Satanás, dice la Biblia, quiere aparecer como ángel de luz, pero es un falso y no puede contra la luz. Él es la luz, Él es la luz, Él es la luz. Juan 1:9 dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él vino a este mundo. ¿Qué hace la luz? Rapidito. La luz alumbra o revela. Alumbra o revela. Cristo dijo así: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Cristo dijo: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cristo es luz. ¿Qué hace luz? Alumbra, revela, alumbra, revela, alumbra, revela. Él está aquí para revelar. ¿Revelar qué? Observen. Vemos más de lo que Él hace. Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. ¿Y qué hace? Revela quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo más que necesitamos? Miren aquí. Por la mañana, no tanto los muchachos, pero las chicas se levantan, van al baño, se ponen ante el espejo, comienzan a arreglarse. Miren, se arreglan, miren, se arreglan, miren, se arreglan. A veces yo pienso, están tanto tiempo ante ese espejo que quieren hacer algo para cambiar el espejo, porque no les gusta lo que está en el espejo. Cristo es la luz, Él revela quién es Él. Pero ¿quién somos nosotros? Con la luz ves las manchas, ves el pecado, ves los problemas. Miren, muchachos, aquí, ves lo que está en tu corazón. ¿Sabe por qué algunos rajen de la Biblia? Rajen de Cristo. Porque no quieren ver lo que son. La luz revela. Y lo que necesitamos, y necesitamos de su gran salvación. Cristo dijo así en Juan 3:19 al 21. Aquí es lo clave. Y esta es la condenación. ¿Sabes la palabra ahí? Crisis. Esta es la crisis.
que la luz Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Miren aquí. Algunos de ustedes, ¿saben por qué no quieren venir a Cristo? Aman demasiado el pecado. Lindo pecadito. Lindo, lindo vicio. Amen más el pecado que la luz. Sí, me aburro ante la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque hay pecado. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mira, la luz de Cristo por medio de las Escrituras te va a demostrar tu pecado y lo que necesitas tener un cambio. Dice así, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si sos de Cristo, si realmente no estás siendo esclavizado por el pecado, venís a la luz, amás la luz. Escúchame, si vos estás aquí hoy y no te importa un bledo de la luz de Cristo y de la Biblia, es una tremenda señal que nunca has llegado a la luz. Y hay pecado, hay tinieblas que te van atando. Cristo vino para sacar esas tinieblas y para darte su luz. Así que Cristo es ¿qué? Es el Verbo, es la luz y por último es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Justamente Juan le vio a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. ¿Vos sabés que la historia de la Biblia es la historia del Cordero? La historia del Cordero. Cuando abrís tu Biblia, una de las primeras preguntas es así. ¿Dónde está el Cordero? Por ahí llegaste ayer. No sabías nada del Cordero. Y por ahí estás diciendo, ¿dónde está el Cordero? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está el Verbo? ¿Dónde está el Cordero? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está el Cordero? Después, en Éxodo, observamos que ese Cordero fue sacrificado por la familia. Escúcheme, el Cordero de Dios es la única esperanza para la familia. ¿Vos tenés padres divorciados? ¿Vos tenés padres peleados? ¿Vos tenés cosas divididas en tu vida? Lo único que puede unificar la familia es el Cordero de Dios. Es la solución para la familia. Pero después, por el gran profeta Isaías, vemos el Cordero fue sacrificado por la nación de Israel. La Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Alemania, cualquier otro país, se ignora el Cordero de Dios, no tiene esperanza. Pero ¿sabe qué? Aquí en Juan, el Cordero no era solo por la familia o la nación, sino él dijo así, el Cordero que quita el pecado del mundo. Escúchame, nadie te puede quitar el pecado, salvo Jesús, porque Él fue el Cordero de Dios, el Cordero sacrificado, Él fue al Calvario, Él derramó su sangre, Él tomó tu lugar. Por ese motivo la Biblia dice, aquel que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. Toda esa basura mía y tuya fueron puestas sobre Él. Cuando Él clamó, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y estaba en las tinieblas, ¿sabes por qué? Porque nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Y el Cordero de Dios está para quitar el pecado. ¿Vos sabés que termina la Biblia con el Cordero? En Apocalipsis 5:12, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Te pregunto algo. ¿El Cordero es digno de tu corazón? ¿Digno de tu corazón? El Cordero de Dios. Pero, ¿sabes qué?
el último capítulo de la Biblia vemos el Cordero en un trono. ¿Sabe lo que significa? Él reinará. ¿Sabe lo que significa? Él vencerá. ¿Sabe lo que significa? Él es el ganador. A propósito, el Cordero ha quitado tu pecado. Estás al lado de la victoria. ¿Vos conocés a la persona de Cristo? Aquel verbo de Dios. Aquel que es la luz de Dios. Aquel Cordero de Dios. ¿Qué hace el Cordero? El Cordero entonces revela. Reveló el tremendo precio de pecado. Su propia sangre. El Cordero rescata, te compra, paga el precio, te saca de ese mercado de pecado. Y el Cordero reina. Un día reinará por los siglos de los siglos. Así que, terminando, te pregunto esto. ¿Quién es Jesucristo en tu vida? ¿Quién es Jesucristo? Él es Dios. Él es Dios. Estamos hablándote hoy de alguien que es Dios, tu creador, el poderosísimo Dios. Él es el creador. Él es el redentor. Y la gran pregunta para terminar en esta mañana es esta. Quiero que prestes atención. ¿Cómo le vas a decir que no? ¿Quién sos vos para decirle a Él, no? No. Él es Dios. Él es el Creador. Él es el Redentor. Nunca vas a saber del amor eterno si no llegas a conocer a la persona de Cristo. Y nuestra oración es que no sigues diciéndole no a Cristo. Oremos. Cada cabeza inclinada, ya terminamos en oración. Si en esta mañana estabas diciendo, no me interesó, Dios te está diciendo que estás perdido. Pero en esta semana vas a tener grandes oportunidades a decir sí a Él. Ese amor eterno que no cambia nunca jamás se extiende a ti y te dice que vos podés conocer a la persona de Cristo. La primera prueba, el primer paso. Querido Dios, te pido en esta mañana que de todo corazón hablas a cada chica, a cada muchacho. Que nadie en esta misma mañana, ahí en su corazón, que nadie diga no a ti. Obra pues, esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.